morning. Y algo que a mí siempre me ha sorprendido y algo me ha servido y me ha inspirado en mi vida cristiana And something that has been of great service to me and also has inspired me in my Christian walk, la vida de David. the life of David. Un hombre que dice la palabra que fue conforme al corazón de Dios. And he was called a man after God's own heart. Un hombre que tenía una intimidad muy grande con Dios. A person who had a great intimacy with God. Un hombre que descubrió quién era Dios. A man who discovered who God was. Un hombre que desafió todo lo que los enemigos trataban de hacer contra él, And a guy that defied the enemies that were against pero him. él salía en victoria But even then he was victorious over porque él them. conocía quién era su Dios. Because he knew who his God was. Entonces nosotros estamos expuestos en ese tiempo y cualquier tiempo. So now we're exposed in this time as per other times. David pasó muchas tentaciones. And David went through many temptations. David pasó muchas ideas negativas. And David had a lot of negative ideas and things. Inclusive cuando él fue llamado para ser el rey de Israel, Even when he was called to be the king of Israel, el mismo padre no creía. his own father did not believe in him. La familia no creía en él His own family did not believe in him porque era el último hijo because he was the youngest y él era pastor de rebaños. and he was the shepherd of the father's sheep. Pero en ese momento que era pastor de rebaños, And as he was there officiating as a shepherd, se lo pueden imaginar cuidando todo el rebaño, you can imagine that he was looking after the sheep mirando las estrellas del cielo and looking towards the stars of heaven. y la relación y la comunión con Dios. And he had a communion in a relationship with Y God. Dios le habló a su corazón. And God will speak on his heart. Entonces él sabía quién era Dios. So he knew who God was. Y cuando tú sabes quién eres Dios, And when you know who is God, tú sabes a dónde vas you know where you're going. y tú sabes lo que esperas. And you know what to Pero cuando expect. tú no conoces a Dios, But if you don't know God, hay mucho temor en tu there corazón is a lot of fear in your y heart. tú no decides And you don't decide porque no sabes a dónde vas. because you don't know where you're going to go. Y vemos que David realmente fue un ejemplo. And we can see here that David was a great example. Lo podemos ver en Salmo 38:12. And we can see this in Psalm 38:12. Dice la palabra de Dios aquí. Dice la And palabra this de is what the Dios. word of God says. Los que buscan mi vida arman lazos. Those also who seek my life lay snares for me. Y los que procuran mi mal Those who seek my hurt hablan iniquidades speak of destruction y meditan fraude todo el día. and plan deceptions all day long. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, I am like the deaf who cannot hear, y soy como mudo que no abre la boca. like the mute who cannot speak. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado cosas muy negativas acerca de nuestra vida? How many of us have heard negative things throughout our lives, Así como pasó con David. as it happened with David? David, la misma, como dije anteriormente, la misma familia And as I said before, his own family no creía en él. didn't believe in him. Pero cuando él decidió But when he decided aceptar ser el rey de Israel, to accept it to be the king of Israel, él sabía que Dios ponía en su corazón he knew what God would put in his heart, toda la capacidad y la sabiduría que iba a poder gobernar Israel. which is the capacity and the skill set to be able to govern the people of Israel. Y eso ocurre todos los días. And that happens daily. Cuando Dios te llama a algo, When God calls you on to do something, Satanás tiene un plan para ti también. Satan also has a plan for you, Para no poder llegar a hacer la voluntad de Dios. which is not to do the will of God, Para alejarte de los planes de Dios. to take you away from the plans of God. Y entonces te pasa lo mismo que el pueblo de Israel. And you go through the same thing as the people of Israel. Israel podía llegar a la tierra prometida They could have gone onto the promised land en 3 o 4 semanas, in 3 or 4 weeks, pero le tocó 40 años but instead it took them 40 years llegar al propósito de Dios to find that purpose in God, por no seguir for not following la voluntad de Dios. the will of God. Y muchos de nosotros And many of us, estamos, en inglés, wandering, navegando por todos we are lados wandering from place to place, y no sabemos, no
plantamos nuestras estacas and we don't put our stakes on the donde ground Dios nos ha llamado. where God has called us. Y eso ocurre cada día. And that occurs every day. Entonces, David pasó un momento muy fuerte en su vida, And God went through a hard time in his life. pero él en cada momento, But he constantly, Y en at cada every situación, moment, and in that situation, él sabía he knew que Satanás tenía un plan para él. that Satan also had a plan for him. Y el plan de Satanás And Satan's plan era alejarlo de los caminos de Dios. is to take him away from the ways Lo of the logró Lord. en un tiempo. He did achieve that at one time Él cometió adulterio because he committed adultery y asesinato. and also became a murderer. Creo que ninguno de nosotros todavía hemos llegado a ese punto. I don't think any of us have Y reached si that hemos point. llegado a ese punto, Dios ha tenido misericordia y nos ha And if we perdonado have, then God has been en- graceful enough, gracious enough to en forgive nuestra us vida pasada, in our past lives, porque su gracia y misericordia es más grande que todo. because His grace and mercy are larger than anything we know. Pero David salió de ese problema But David overcame that situation cuando descubrió que tenía que pedir perdón a Dios. when he discovered that he had to repent Y from that. Dios perdonó a él, And so God forgave him. lo restauró nuevamente, God restored him again porque él conocía el corazón de Dios. because he knew the heart of God. En el Nuevo Testamento So in the New Testament, tenemos una palabra que realmente es otra palabra que a mí me impactó cuando conocí a Dios. I've come across another word that has impacted me greatly. El enemigo tiene un plan para tu vida, That Satan has a plan for your life, así como la tuvo con David. as he had it with David. También la tiene para tu vida Also has it for y también you, la tiene para mi and vida, also has it for me. para mi ministerio, mis nietos, mi familia y For todos. my ministry, my Pero tenemos grandchildren, una kids, etc. noticia. But let me share this news with you. En Juan 3, primera carta de Juan 3, 18, 1 John 3:18. dice que la palabra de Dios dice que Jesús ha venido a deshacer las obras del diablo. That Christ has come to destroy the works of the devil. Pero vamos a ver esta palabra que dice en primera de Juan 2:16. And let's look at what 1 John 2:16 says. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. En estos 3 versículos podemos descubrir And in these verses, we can see 3 pasos 3 steps. que hay un ataque del diablo para nuestros corazones. There is attacks from the enemy unto our lives. Es el mismo plan que usó para a Eva It's the same plan he used against Eve, y es el mismo plan que usó para Jesucristo. and it's the same plan that he used with Christ. Entonces vemos So we can see el plan que él tuvo the plan that he had fue para que Jesús no llegara a la cruz del Calvario, no llegara a la salvación. that salvation will not come through Christ. Y en Eva And Eve fue para robarle lo que Dios le había dado al hombre. was to take away from what God had given mankind. En Eva fracasó, So he failed in Eve, pero en Jesús no fracasó. but not in Christ didn't fail. En David creyó en Jesús, se creyó en el poder de Dios, So David believed in God and the power of his word, a pesar que fracasó, even though he failed. pero conocía la gracia y la misericordia de Dios But he knew about the grace and the love of God, y salió adelante. and he went forward. Entonces vemos realmente, So we can really see, cuando analizamos este versículo bíblico, when we analyze this verse, dice la palabra de Dios, primero, el versículo dice, hacer que anheles algún tipo de gratificación física hasta el punto de obsesionarte con ella. Cuando dice la palabra de Dios, los malos deseos del cuerpo, o sea que está so hablando when the word of algo, God talks about here about the lust of the flesh, está hablando algo de tu cuerpo, algo de tus sentidos, algo de tus it's emociones, talking about your emotions, Algo your que- feelings, que tú tienes something that you already have. realmente y que quieres liberarte de ello. Puede ser droga, puede ser sexo And it could be things that take you away, like drugs, Alcohol. sex, alcohol, o comida. food. A veces nosotros decimos, yo no tengo ninguna adicción. And you can say,
that you don't have any addictions, pero tenemos adicción a la comida. but we're addicted to eating food. Yo a veces Excessive estoy en addiction. ese problema. How many struggle with that? Nosotros a veces creemos que estamos libres de todo, pero tenemos adicción a la comida. We think we are set free from things, but not maybe from Y eating too much tenemos food. adicción a la Indulgence. televisión. Tenemos adicción al fútbol. We have addiction to sport, football. Gritamos más que un aleluya. We sing more at the soccer game there in the church. Yo no estoy criticando, Sing hallelujah. pero estoy diciendo las adicciones, cómo te controlan. I'm not criticizing, but I can show you, I'm sharing that what addictions can control people. Las adicciones te controlan tu mente, Addictions can control your mind, tu alma, your soul, tu espíritu, your spirit, y te esclaviza. and they bind you. Eso no viene de Dios. That's not from God. Entonces, cuando Eva vio la manzana, So when Eve saw the fruit, ella vio algo atractivo, she saw something that was attractive, algo que le estaba diciendo. something that it was saying to her. Ella fue y lo tomó. So she took it. Entonces Satanás nos tienta So Satan tempts us con cualquier sentido físico with anything that is physical que nos preocupa demasiado. that could worry us a lot. A veces nosotras las mujeres nos miramos al espejo 40 veces al día. And sometimes women, as women, we probably look at ourselves more times in the mirror than often Yo tengo un than problema. we should. And I have an issue. Yo tengo un problema. Yo soy nurse I am a nurse y trabajo 7 o 8 horas, a veces hasta 10 horas a 12 horas. and I work 7, 8 hours, sometimes 12 hours straight. Mi tiempo es bien largo And my shifts are long. y todo el tiempo tengo que estar usando esa máscara. And the whole time I got to wear the mask because of where I work. Cuando voy al baño, So when I go to the bathroom, le digo, Señor, gracias. I say, thank you, God. Y me puedo mirar la cara. And I can see myself, I can see my Porque face no in the mirror. tengo tiempo de mirarme la cara. Because I don't even have the time to Y look que at la myself. mujer no tenga tiempo de mirarse la cara. And it's rare for a woman not to have the time to look at herself in the mirror, her face in the mirror. Es un problema. It's an issue Porque es parte de nuestra naturaleza. because it's part of our nature. Pero cuando eso se vuelve en una manera obsesiva, Then when that becomes something that's obsessive, ya estamos entrando we are beginning to enter a una atadura. into a bondage. Entonces las ataduras So the bondages son fortalezas espirituales are strongholds, spiritual que strongholds se producen en nuestra mente. that come up in our minds. Entonces solamente a través de Cristo podemos ser libres. So only through Christ we can be set free. Entonces Satanás tentó a Jesús también lo mismo. So Satan also tried to tempt Jesus the same way. En as Mateo before. 4, del 3 al 4 podemos ver. In Matthew 4, verses 3 and 4. Satanás, ¿qué le dijo a Jesús? What did Satan say to Christ? Jesús estaba en ayuno, So Jesus had been fasting, estaba con hambre so he was hungry, y había unas piedras. and there were stones near him. Dijo, si eres hijo de Dios, convierte esas, And he said, if you're the son of esas God, piedras en pan speak to the stones and they'll turn into bread y come. and eat. Entonces, en ese momento Jesús tenía una necesidad física, So Jesus, at that time, he had a physical need. tenía hambre. He was hungry. Entonces lo tentó también en el aspecto físico. So he was tempted in the physical sense. Entonces, pero Jesús no cayó a la tentación. But Christ did not succumb to that Es temptation. una diferencia muy marcada con Eva y con Jesús. And that is the difference between what happened to Eve and what happened to Jesus Christ. El segundo, hacer que quieren adquirir cosas hasta el punto de inclinarse hasta el Dios del materialismo. And then it's becoming consumed with the physical needs that it becomes your Lord, as the materialistic things becomes your Lord. Mantenerte distraído, haciéndote que tus ojos deseen más y más cosas. And you're keeping your eyes so busy that you're distracted looking at things Cuando constantly. nosotros no tenemos esa intimidad con Dios, So we don't have that intimacy with God, cuando nosotros no dejamos que Dios ocupe todo nuestro ser interior, but we don't allow God to become part of us inside. nos inclinamos tan fuerte al materialismo We become so inclined towards materialistic things. y comenzamos a pensar de qué manera podemos obtener más y más y más. And we start this obsession with having more and more. Porque dentro de nosotros Things. se produce un vacío.
because we find that there's an emptiness within us. Cuando el hombre fue creado When mankind was created, un lugar para que Dios ocupara dentro del corazón del hombre. it was created so that God could take place, residence in the person's heart. Pero a raíz de la caída del hombre, But because of the root of the fall, ese lugar que estaba Dios and that place that belonged to God quedó vacío. was empty. Pero a través de Jesucristo, But through Jesus Christ, a través de la reconciliación que tenemos con Dios, through the reconciliation we have with God, a través de la sangre de Cristo, through the blood of Jesus creyendo que Christ, Jesús murió por mis pecados, believing that Christ died for my sins, inmediatamente recuperamos nuevamente immediately we recover la presencia de Dios en nuestras the vidas. presence of God in us. Entonces Él viene a vivir dentro de So nosotros. He dwells in us. Pero ¿qué pasa? But what happens? Nosotros hemos nacido de nuevo, We are born again, tenemos a Cristo dentro de nuestros we corazones, have Christ in our hearts, pero quizás solamente Cristo está en la sala de nuestra casa, but maybe Christ is just in the living room of our hearts, esperando en los momentos cuando nosotros necesitamos, le pedimos a Él. and maybe just hoping and waiting so that you need Him. No dejamos que Él entre a todos los niveles de nuestra vida. Not allowing Christ to dwell in all of us. Y andamos preocupados, ansiosos, desesperados, And we are worried, desperate, porque toda nuestra Anxious. confianza no está en Él. because our trust is not in Him. Porque estamos pensando en nosotros mismos. Because we're thinking about ourselves. Estamos pensando qué podemos hacer. We're thinking what we can do. Y en ningún momento ni siquiera le consultamos a Dios. And we don't even consult with God. ¿Qué es lo que tengo que hacer? What do I have to do? ¿Cómo depositar nuestra confianza en Él? How we can place our trust in Him. David sabía confiar en Dios. And David knew how to trust God. David sabía cómo decirle a Dios las cosas. He knew what things to say to God. Él fue llamado el cantor de los cantores. He was called the psalmist, the great psalmist. Era tan hermosa la comunión que tenía con Él, And he had a wonderful relationship que with si tú God. comienzas a leer los salmos, That as you read Psalms, Él cuando estaba afligido, when he was afflicted, le decía su aflicción. he would cry out his affliction to God. Cuando Él estaba contento, When he was happy and le glad, alababa y le bendecía a Dios. he would praise God Porque Él tenía una dependencia íntima con Dios. because he had an intimate dependency in God. Y esa dependencia también la tuvo Jesús en esta And tierra. Christ also had that dependence on God. Nosotros creemos que Jesús vino como Dios. No, We think, or people think, that Christ came as God. no, Cristo vino como hombre. He came as a man. Él pasó todas las pruebas que tenía que pasar un hombre. He went through all the trials that a man would go through. Él pasó por tentaciones. He went through temptations. Por eso que la palabra de Dios dice que nos acerquemos a su trono de gracia. That's why the Bible says that we should come follow after the throne of grace Sin tener ningún temor. without being afraid, Porque Él nos va a entender y nos va a comprender. because He will understand us and He will have Porque Él compassion on us, pasó todo eso. because He went through the same things. Él sintió emociones. He had lots. He felt different Él things. fue en su mente cruzaron un montón de batallas que Satanás le ponía en la And cabeza. I think that he in his mind there would be thoughts that would have come from Llegó Satan to hasta el distract him. punto cuando estuvo en el huerto de Getsemani And it came to the point when it was in the Garden of Gethsemane, que él dijo, ya no puedo más. and he said, "I cannot do this." Y le dijo a Dios, si tú quieres, Señor, pasa esta copa de mí. Y Dios le dijo, no, He tienes said, que "Let your will seguir be done. adelante. Let thy will be done, but not mine, but yours be done." Entonces en ese momento él se sometió a la voluntad de Dios So he submitted himself to the will of God, y hasta la muerte. and even unto death, and death Por on the eso que cross. toda lengua And that's why every tongue y toda rodilla and every knee, se doblará every tongue shall confess, and en every el knee shall nombre. bow Y to the toda name, lengua confesará que Jesús es el and will Señor. confess that Christ is our Lord. ¿Mm? Y eso realmente nosotros a veces nos olvidamos quién And está And dentro de sometimes nosotros. we go through times where we forget who Christ within us really is. Y nos olvidamos que el mismo Dios
And we forget that God himself, que venció la muerte, venció las tentaciones, venció todo, vive dentro de ti. who conquered death, temptation, that God lives within you. Y si tú todavía no has hecho una entrega con el Señor, And if you have not given your life to Christ, es el momento que abras tu and corazón it's the time that you open your heart to y God, llenes ese vacío que está todavía en ti. and for that empty space to be filled with God. Y si está todavía, no te sientes totalmente llena de la palabra de Dios, lleno de la presencia de Dios, And if you don't feel that you are filled with the power and the word of God, deja que Dios entre a todos los rincones de tu corazón, allow God to occupy all of your heart, en tu mente, en tu alma, en all tu your mind, consciente, en tu all subconsciente, your en todo subconsciousness, tu vida. and the whole of your life. Y vas a entender y comprender And you will begin to see and quién es understand Dios para ti. who is God for you. Entonces vemos que realmente Satanás a veces nos distrae And we see poniéndonos that cosas, Satan will distract us and set things before us situaciones. and bring situations Y lo before us. hizo también con Eva. He did it with Eve. Cuando Eva vio la manzana, lo vio en buen aspecto, When que Eve era saw the fruit, un color muy bonito, que She era saw hermoso, that it looked good y cayó en la tentación. in her sight, and she fell into that temptation. Pero cuando Satanás le mostró a Jesús, And when Satan tempted Christ, le mostró los reinos. he also showed Christ the kingdoms of the earth. Está en Mateo 4, del 8 al 10. It's in Matthew 4, verses 8 to 10. Y le mostró, tú podrías, yo te puedo dar todo esto. And he said, Satan said to Christ, I could give you all these Yo te puedo dar kingdoms. todo esto. Y era verdad, And it was true, porque Satanás tenía el poder del reino de esta tierra. because he was the Lord of that world. Él podía hacerlo, He could have done it. pero Jesús sabía But Christ also knew que Satanás tenía un plan para él para destruirlo. that Satan had a plan to destroy Christ. Y no se dio a ese plan. So he didn't succumb to the Y temptation, siguió adelante. and he went forward, Porque Satanás es muy astuto. because Satan is very cunning. Él te va a hacer algo que te va a trabajar en tus emociones. Because Satan can also work in your feelings, Va a trabajar en tu mente. he work in your own mind. Te va a atormentar. He will torment your mind. Y vas a sentir muchas veces cuando hay duda en tu corazón. You will feel that when you have doubts in your Mira, heart. yo he aprendido algo And look, I've learned something en los caminos del Señor. in the things of God, in my walk with God. Yo conocí a Dios cuando tenía 20 y tantos años. I came to know God when I was Yo no te voy a decir 20, in cuántos my años 20s. tengo ahorita, pero adivina. I won't tell you my age now, but you can have a guess. No, más de 40, más de 50, I don't know. Hasta 40, in the 40s, 50s. Pero yo te digo, aprendí algo. But I tell you that I learned A something golpes. in the hard way. Cuando yo tengo duda, When I have doubt, no lo hago. I don't do it. Porque la duda Because doubt no está una confirmación de Dios. is not a confirmation from Pero God. si Dios te está poniendo en tu corazón la certeza But de if que God Él va a estar contigo, It's putting that certainty in your heart that is with you, hazlo. then do it. Pero si hay duda, But if there is doubt, espera wait hasta que Dios te confirme. until God confirms it again. Tienes todo el tiempo And you have more time than you think de cruzar, llegar a la tierra prometida to be able to go into the promised land en una semana o 2 semanas, in 1 or 2 weeks, o perder la voluntad de Dios or to miss out on the will of God y navegar 40 años. and navigate for 40 years. Y cuando tengas 50 años, de, ay, verdad que And when you Dios, turn 50, then you're going to look debería haber back esto hecho y and no you lo say, hice. I should have done this, but I didn't do it. El tiempo, en el tiempo de Dios And es the- perfecto. The timing of God is perfect. Dios te va a enseñar. And God will teach you and He will show you. Solamente te aconsejo, But I encourage you, escucha la voz de Dios.
Listen to the voice of La voz God, de Dios está en la palabra de Dios. which is in the word of God. No está en lo que los hombres te van a decir. It's not in what man says to you. No está en lo que se te va a parecer tan lindo y precioso. It's not in the things that will just appear out of nowhere. Está acá, And it's here, en la palabra de Dios. the word of God. La respuesta está en la palabra. The answers that we seek are in the word. La palabra de Dios dice, cielo y la tierra pasará, The Bible says that heavens and earth will pass away. todo desaparecerá. Everything that we see will one day pass Pero la away. palabra de Dios But His word, permanecerá para the word siempre. of God, will always O sea, abide. toda respuesta a lo que tú quieres So any question, any answer to your questions, está acá en la palabra de Dios. it's here written in the word. Mucha gente te dirá, tienes una enfermedad y nadie te lo va a sanar. Sometimes people will say you're sick and no one can heal you from that. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a tu enfermedad? But what does the word of God say about your illness? Tú no tienes dinero, no tienes trabajo, no tienes nada. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en You might cuanto have a tu much money situación or a económica? job, but then the word of God will talk to you about your situation. Tienes problemas con la familia, problemas con tus hijos. ¿Qué dice la palabra conforme a tu problema de You familia? have issues with your family, your children. Let's see what the word of God says about that. Aprendamos a depender de la palabra de Dios, Let's learn to depend on the word of God, porque de ella hay vida y vida en because abundancia. out of this word there is life and there's life in abundance. Entonces, vamos a seguir y rápido porque tenemos que ir al bautizo. Let's keep going because we have a El baptism tercero, to ya go voy a to. terminar. Thirdly, Hacer que se jacten de lo que tienen que hacer, mantenerlos distraídos y obsesionados con un estatus significante. Muchos de nosotros estamos buscando and many of us are seeking. qué es lo que piensa la gente de mí. Maybe we pay too much attention to what people say A about veces us. escogemos carrera o escogemos trabajo para no por nosotros, sino por lo que la gente dirá. And sometimes maybe we choose a career or take a certain path because what people say based on what people are going to think about it. ¿Y sabes cuál es el problema de ello? And you know what happens if we operate that El way? orgullo. Then we can become proud. El orgullo, And there is pride. cuando tú tienes orgullo, no te puedes acercar a Dios. When you have pride, you cannot reach out to God Porque Dios rechaza a la gente because orgullosa. God rejects the proud. Dios no acepta al orgulloso. God does not accept the A proud veces Dios person. nos usa de muchas maneras God will use us in many ways, y creemos que es de nosotros. and we think that it's us, our Y own doing. creemos que el gift que tenemos es de nosotros. We think that the gifts that we operate in are from us. It's all our doing. Yo he visto, mi esposo tiene el don de milagros. And my husband has the gift of miracles. He visto milagros poderosos que Dios lo ha usado a él. I have seen miracles that God has used him, Y yo no creo que ninguno de ellos él cree que lo ha hecho. and I don't think he believes he's done any of them, Porque todo lo que el Señor lo ha usado because the way that God has used him ha tenido un propósito has been with a purpose, y ha sido para la gloria de Dios. has been for the glory of God. Si él se hizo dueño, pobre de él. And if he said he did it on his own means, that Porque that's not right. Dios no comparte su gloria con nadie. Because God doesn't share his glory with anybody. Porque la gloria y la honra es para él y solamente para él. Because the glory, all that we achieve is for the glory of God, only for his glory. Entonces, el orgullo So pride te mata. can kill you, El orgullo and pride te destruye. can destroy you, El orgullo and pride no te deja acercarte a la bendición de Dios. would not allow you to come to achieve the blessing of Porque te God, crees que eres superior a todos. because you think you're more than others. Tú crees que estás en un astuto de la edad, muy arriba, You think you have a very high y todo el mundo status, está abajo. that everyone else is beneath you. No importa qué carrera tengas. And it does not matter what career path you No have, importa qué condición de tu economía tengas. or what's your economical situation. Pero delante de Dios, But before God, eres igual que todos. you're the same as everyone else. Amén. Y muchos de nosotros realmente batallamos porque el orgullo es muy fácil que se salga. And it's a big battle, long battle, because pride can easily come out of us. Bien. Satanás tentó a Eva también. Satan tempted ¿Cuál es la Eve. tentación que pasó Eva? What is the temptation that Eve Le prometió went que through? iba a tener todos los conocimientos.
she was promised that he will have great knowledge. Y verdad, And es it's true. verdad. Porque ella cuando pasó se dio cuenta quién era. Because she began to realize who she was and who she could be. Se dio cuenta y le prometió a ella que iba a ser igual que Dios. And she was told by the serpent, Satan, that she would be like a God. Ella falló. Pero Satanás también tentó a Jesús And diciendo, she failed, but also Satan tempted Jesus Christ. y lo llevó todavía a un templo alto de And Jerusalén. he took him to a high place. Lo dice en Mateo del 4, de Mateo 4 del 5 al 7. And it's in Matthew 4, verses 5 to 7. Le dijo, tírate, And he said, jump. tírate a lo alto del templo, tírate. He said, from that high place, throw yourself down. Y los ángeles vendrán y te salvarán. And the angels will come and help you so you don't. Y era un versículo bíblico. And he was quoting, Y era verdad scriptural lo que le verses. decía. so Satan was quoting the truth of the word. Satanás muchas veces usa la palabra de Dios. And Satan many times uses the word of God. Pero tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo. But we need to have the discernment of the Holy Spirit. Y tenemos que ver cuál es la condición que va a pasar cuando yo hago eso. And we have to understand what is the consequence of us doing this thing or that thing. Bueno, Satanás perdió con Jesús. And Satan lost out to Christ. Entonces yo te pregunto a ti, So let me ask you this. ¿qué es lo que tú piensas? What is it that you think? ¿Qué es lo que tú crees? What is it that you believe? ¿Qué es lo que tú piensas qué es lo que Satanás tiene preparado para ti? What is it that you think that Satan has prepared for you? Pero en toda tentación, And in all temptation, en toda la palabra que Él te pueda dar, in all of the things that he can promise you and give you, la respuesta está en la palabra de Dios. all the answers that we seek are found in the Word Y no of God. solamente eso, And not just that. cuando tú te viniste a Cristo, When you came to Christ, tú naciste mediante la palabra. you were born again through the Word. La palabra de Dios fue sembrada en tu corazón. The Word of God was planted in your heart. The Es seed como of una planta que uno pone ahí, ¿no? Una semilla, as we put a seed in the pot, una semilla. Entonces esa planta hay que alimentarla. and you had to feed that plant. Si esa semilla no se alimenta, And if that plant is not fed, crece y se seca. it will grow a little bit, then dry out. Y eso es otra predica. Pero lo que quiero llegar a este punto, But I want to come to this point. si tú no alimentas If you don't feed esa planta that plant con el agua, que es la palabra de Dios, with that water which represents the Word of God, tú te vas a secar. you will dry out. Tú necesitas descubrir And you need to discover quién es Dios en la palabra de Dios. who is Christ in the Word. En la palabra de Dios tú puedes encontrar nuevamente, te lo repito, no sé por qué, pero Dios te está diciendo, And I say this, and again I say to you, you can discover descubre en la palabra de Dios. discover the Word of God. Y la palabra de Dios te va a dar la respuesta. And the Word of God will give you the answers. Ora Pray y confía en la palabra de Dios. and trust in the Word. Y no solamente eso, And not just that, cuando tú recibes a Jesús, when you receive Christ, Él te prepara dentro de tu corazón He begins to also prepare y te inside your heart. capacita And He enables you para cumplir todos los propósitos que tú has sido llamado. to fulfill the purposes that you have been called for. No es tuyo, It's not by your own no doing. te lo tomas como que es tuyo. Don't take it as if you Es do la it all. gracia de Dios sobre ti. It's the grace of God on you. Es el favor de Dios sobre ti. It's the undeserved favor of God on you. David tenía el favor de And Dios. David had the grace of God, the favor of God. Cuando tú tienes el favor de Dios, When you have the favor of God, las puertas se abren, the doors will open, las puertas se cierran. the doors will close. El poder de Dios es tan grande y poderoso And the power of our Lord is so powerful and que ni great. un diablo puede quebrar la voluntad de Dios And His will is so great that nothing can undo His will sobre la vida tuya.
over your life. Preocúpate en seguir la voluntad de Dios So make sure that you follow the will of God, y el Señor va a hacer lo resto. and God will take Así care of the que rest. yo los invito a orar en esta So I mañana. invite you that we can pray El que together. quiera orar, póngase de pie conmigo. And if we can stand as we pray. Padre, tú he dado tu palabra, And Lord, we share your word this morning, lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. what you put in my heart. Todos los que están acá presentes, tú tienes un plan perfecto para sus vidas. And Lord, we know that you have a perfect plan for each one of us here. Pero también muchos de ellos, de esos planes, And you also know, Lord, each person's plans. va a ser interferido, And you know that the plans, they'll be interrupted porque Satanás también tiene un plan para ellos, because Satan has also got a plan for them, de quebrar tu voluntad sobre la vida de cada uno de which is to ellos. destroy your will on their lives. Pero tu palabra dice, Señor, que tú has venido a deshacer toda obra del diablo. But the word of God says, as we read, Lord, that Jesus Christ came to destroy the works of the devil. Padre, en el nombre de Jesús, And Father, in Jesus' name, yo oro, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Lord, I pray this morning in your name, en la autoridad de Jesucristo. Lord, that authority that Christ, Deshace cualquier plan que Satanás tenga para cada una de estas Lord, vidas. in that authority, Lord, the work of Satan will be undone in each person here. Y te pido que la unción poderosa de tu Espíritu Santo And we pray for the powerful anointing of your Spirit los guíe to guide them, y la palabra de Dios sea lumbrera en su and camino. that the word of God will be light unto their paths. Te lo pido en el nombre de Jesús. And I ask in Jesus' name, Señor, que sus vidas sean totalmente fortalecidas por el poder de tu Espíritu Santo. for the lives to be strengthened by the living word of God. Y te doy la gloria y la honra, Señor, And I give you glory and honor porque tú eres el Señor because you are our Lord. y tú eres el que hace nuestras vidas. And you are the one, Lord, who leads our lives. Gracias en el nombre poderoso de Thank Cristo you, Jesús. Lord, in Jesus' name. Amén. Dios lo bendiga. Thank you, Lord. Amen.